Manuel Hernández, muy buenos días, feliz viernes. Hola, igualmente, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que con esta sería la segunda o la tercera temporada ya, porque pierdo el hilo, ¿eh? Bueno, empezamos, no sé si lo tienes que recordar, justamente en pleno el confinamiento duro, en aquella época de marzo o abril del 2020, y hasta hoy, digamos que más o menos sería la tercera temporada, pero no tres completas. La del año anterior sí la hicimos completa, pero vamos, un poquito de la del 2020, 2021, y esta sería 2022, o sea, 2021-2022, perdón. Bueno, pues ya llevamos un tiempito, ¿eh? Sí, bastante. Hemos hablado mucho de plagas y queda todavía mucho que hablar. Mucho. Bueno, pues hemos hablado de tantas plagas, hemos hablado de tantas cosas, pero hay un tema, yo creo que es recurrente, que serían los reyes de las plagas, que podrían ser los roedores y las cucarachas. Hemos tenido varios capítulos con el tema de las cucarachas. Hoy la cosa va de roedores. Sí, ya lo habíamos hablado durante la semana. La última vez, o sea, mi última intervención, que fue creo que la primera de la nueva temporada, bueno, la primera sí. Recuerda que hicimos un responde, ¿no? ¿Verdad? Realidad o mito sobre el tema de los roedores. Y la cosa quedó ahí, bueno, esperando, prometí que iba a hablar del tema, sobre todo porque últimamente, de verdad, digamos, desde que tenemos, desde que guardamos este tipo de información en toda la serie histórica, jamás y nunca habíamos tenido una incidencia tan elevada por tema de roedores en el periodo estival. Es decir, el tiempo de verano es típico que el grueso de las llamadas que nos hagan la gente solicitando nuestro servicio sea por problemas de cucarachas. Es típico del calor, ¿verdad? Todo lo tenemos, ya lo damos por sentado. Pero este año el tema de los roedores ha sido increíble. O sea, las incidencias, ha habido semanas donde las incidencias por ratas superan incluso a las de los insectos. Entonces entendí que recuerdo que ya lo había comentado alguna vez, un poco hablar de este tema y de qué circunstancias se están dando y se van a dar, que va a dar lugar allá y a partir de este momento a que sea mucho más habitual de lo que nos tenían acostumbrados la presencia de roedores en entornos urbanos, ¿vale? Hay algunos detalles, para mí dos relevantes, dos importantes. Uno de ellos, bueno, es el típico, el recurso que parece que ya vale para todo, que es el tema de la pandemia, ¿no? Pero que realmente incluso nuestro sector, el sector de control de plagas, que éramos un servicio esencial, ¿no? Pero que bueno, que también afectó como a todos, pues bueno, digamos que esas campañas en zonas urbanas, en privados incluso, esas campañas durante ese periodo de tiempo, pues no fueron todo lo buenas que podrían haber sido, y como se suele decir, de aquellas tierras estos lodos, ¿no? Eso, digamos que no ha ayudado. El confinamiento, los problemas con el coronavirus no han ayudado a que haya habido un buen control en los últimos meses. Y a eso se añade un dato más, un tema que es muy relevante, que en el sector profesional ya lo tenemos asimilado, pero que la gente conoce muy poquito, y es el siguiente. Es decir, hay a nivel europeo, ya desde hace algunos años, todas las materias activas, todos los venenos que se utilizan para todos los venenos con formato anticoagulante, que son los que se utilizan para el control de ratas y ratones, todos han incrementado su nivel de toxicidad y ahora se clasifican como, dependiendo de la concentración, pero vamos, típicamente como tóxicos para la reproducción humana. ¿A qué te refieres con formato anticoagulante? El 99,9% de los formatos de los productos que tienes, tanto los de uso profesional como lo que te puede encontrar en un súper o en una ferretería, el típico bloque o el típico sebo para ratones, ¿vale? Lo que mata, lo que está en su interior, que provoca la muerte de los ratones, es un anticoagulante. Es decir, la muerte de los ratones se provoca porque se interrumpen los procesos de coagulación de la sangre. Entonces, pues el animal, ten en cuenta, por ejemplo, nosotros, ¿vale? O cualquier mamífero,
en cada momento se están produciendo cientos, decenas, miles de microroturas en todo nuestro sistema circulatorio, sobre todo en los capilares, ¿vale? Que son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Las zonas más capilarizadas del cuerpo son básicamente la zona pulmonar, que es donde se produce el intercambio de oxígeno y CO2, y la zona digestiva. ¿Qué ocurre? Que si ahí continuamente se están produciendo pequeñas fisuras, pequeñas roturas, y nuestro organismo, ¿qué hace? Gracias, por ejemplo, a los procesos de coagulación, evita, digamos que tapona esa herida y el proceso se para y no pasa nada. Pues tú imagínate que eso de repente, ese proceso de taponamiento se para. El organismo no puede, es incapaz de reparar esas pequeñas fisuras. Al final todos los fluidos, principalmente el circulatorio, ¿no? La sangre, que es de los más importantes del organismo, se sale completamente de sus vías normales y el animal muere. El animal muere por completo, claro. Bueno, no se puede morir de otra forma que no sea por completo. Correcto, pero me refiero que es, digamos, un proceso que es muy conocido y se lleva usando toda la vida. Es uno de los, digamos, como el sistema de tratamiento de control de roedores es el más habitual. Hoy en día hay otros en mercado, se están haciendo pruebas con otro tipo de materias que no sean, digamos, más respetuosas con el medio, pero de momento todo está en un veremos. Es decir, lo que nosotros utilizamos es básicamente anticoagulante. ¿Qué ocurre? Que estas materias, hay muchas, bromadiolona, brodifacum, el difenacum, hay muchas. Todas esas materias activas a día de hoy tienen la clasificación de tóxicos para la reproducción humana. En una concentración, disculpa que sea técnico, pero es así, de más de, a partir de 30 partes por millón, de 30 en adelante, ¿vale? Para que te haga una idea, toda la vida, desde que yo empecé en el sector en el 2000, pues las dosificaciones o las concentraciones que utilizamos era de 50 partes por millón. Hoy en día, todo lo que esté de 30 para arriba ya se considera como tóxico para la reproducción humana. ¿Eso qué ha dado lugar? ¿Consecuencias? La más importante, bueno, que a día de hoy hay dos gamas o sea, todos los fabricantes tienen dos gamas de productos. Han seguido con esa gama de productos a 50 ppm, ¿vale? Digamos, a la concentración habitual. Funcionan, son productos de dosis única que se llama, es decir, o de ingesta única, que un roedor con que coma un poquito, con una mínima cantidad que ingiera, ya tiene dosis letal, ¿vale? Y luego hay otra gama, una segunda gama de productos que suelen estar con concentraciones entre 25 y 29, ¿vale? Depende del fabricante. ¿Qué ha ocurrido? Y una cosa, bueno, termina con eso que ahora te hago una pregunta. Yo sé que es un poco aburrido, es técnico, pero... Sí, pero va aprendiendo uno. Sí. ¿Qué ocurre? Sí, porque esto ya verás que con el paso del tiempo irá teniendo cada vez más relevancia. ¿Qué ocurre? Que el almacenamiento, la manipulación de los productos con la dosis antigua, 50 partes por millón, la regulación ha aumentado enormemente, es mucho más difícil. Hay unas condiciones de almacenamiento, el personal tiene que tener una formación específica, etc. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, las gamas, esa segunda gama o esa gama a menor concentración es la que ahora mismo, por ejemplo, se puede seguir encontrando en ferreterías en supermercados. Un día cuando pases por un súper, si quieres, yo lo hago habitualmente, ¿no? Lee una etiqueta de cualquier veneno de estos productos que te encuentras por ahí y verás que en el etiquetado aparecerá una concentración de o 25 o 29 partes por millón o si lo aplican en porcentaje 0,00025 o 0,00029, ¿vale? O sea que con esto se desmitifica esto de el veneno para ratones, que sí decían, no, pero es que el ratón es tan poderoso que tienes que ir cambiándole el veneno cada año porque su cuerpo se va acostumbrando a un determinado tipo de veneno. Falso, sí, entonces. En parte tiene razón. En parte tienes razón. Eso era, digamos, con las primeras generaciones de venenos que salieron, los que eran extraídos directamente de forma natural, ¿no? O las primeras variantes químicas desarrolladas en laboratorio eran productos de los que se llamaban de dosis múltiple. Es decir, que el ratón
o la rata tenía que comer una cantidad, o sea, ir comiendo del producto varios días consecutivos, hacer varias ingestas para llegar a dosis letal. Y si resulta que estaba 2-3 días sin comer, como que ya el proceso se paraba, ¿no? Entonces, digamos, hay un proceso o sea, en el hombre incluso, sabes que tú puedes ir de ciertas resistencias a determinados venenos si haces pequeñas ingestas de forma rutinaria, ¿vale? Eso en la antigüedad era muy habitual, por ejemplo, en reyes o en emperadores que tenían pánico a morir envenenados y lo que hacía eran desarrollar resistencia exponiéndose a pequeñas cantidades de ese mismo veneno de forma habitual. El cuerpo se acostumbraba a procesar el veneno y cuando alguien trataba de matarte, ¿no? O te envenenaba, pues no llegaba a provocar la muerte. Pues con los roedores algo parecido, ¿vale? Hoy en día con ya los frutos de dosis única, con ya estos químicos más desarrollados, más avanzados, es más difícil. Yo sinceramente no lo he visto. A día de hoy sé que hay documentadas resistencias, pero yo particularmente en mis 20 años no lo he visto. Sé que es más habitual que la rata o el ratón cambie de comportamiento. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó a mí, esto es que creo que no te lo he contado nunca, el antídoto general, genérico, para todos los venenos de ratones es la vitamina K, ¿vale? La vitamina K, altas dosis de vitamina K, inhibe el efecto de los anticoagulantes. Por eso, si tienes algún conocido, amigo, quien sea, que alguna vez un animal doméstico, un gato, un perro, que accidentalmente pues haya ingerido este tipo de productos, sabrás que en esos casos siempre el veterinario, jeringuilla y vitamina K. ¿Y dónde se encuentra la vitamina K? La vitamina K, bueno, Sí. hay varios productos farmacéuticos, ¿vale? Que son dosis elevadas de vitamina K, entre ellas, por ejemplo, para inhibir el efecto de este tipo de... En farmacias se encuentran, en productos farmacéuticos, sobre todo para uso veterinario, porque en el campo es habitual que se produzcan este tipo digamos, de envenenamientos accidentales. Suele ser habitual y hay fármacos que están diseñados para... ¿Pero y qué hace? ¿Te corta el efecto del anticoagulante? Exactamente. Es un anticoagulante. Es decir, elimina el efecto... O sea, yo recuerdo una vez, esto fue un caso bastante... Uno de esos casos que yo asociaba una resistencia, pero no era una resistencia real como tal. O por lo menos, o sea, no al uso. Resulta, bueno, en un restaurante, además de ahí, de la zona del Valle, recuerdo unos roedores, eran dos además, dos ratones, en este caso eran dos ratones. Oye, no había manera, mira que usé productos, fui veces, días, estuve detrás de ellos, no sé si fueron 1 o 2 meses, no había manera. Veía que se comían el producto, ¿vale? Yo veía que se lo comían, pero no morían, y además sabía que eran siempre los mismos. Y esto que una de esas veces que yo, esto no puede ser, investigo, trato de investigar, y resulta que, pregunté, bueno, pero ¿qué es lo que habitualmente, recuerdo que no sé si lo has visto, creo que los alemanes lo suelen usar como una leche concentrada que se suele añadir al café o al café con leche, sí, que viene en unos botitos muy pequeñitos, sí, como sí. si fueran de mermelada, esta típica de desayuno, ¿no? Y recuerdo que me decía el propietario, no, es que siempre todos los días vengo y siempre hay 2 o 3 picaditas y se toman el contenido. Pues esas cosas que uno hace, que miro los ingredientes y era una leche enriquecida con vitamina K. Es decir, claro, pero eso no lo sabían los ratones. No, pero una de las cosas, ahí yo, por ejemplo, confirmé, porque siempre me habían, cuando uno se forma, pues, bueno, los ratones tienen capacidad asociativa, por ejemplo, algo que no tienen los insectos. Es decir, son capaces de asociar hechos. Es decir, si hago una cosa, esto tiene una consecuencia. Esa capacidad asociativa, que por ejemplo en el hombre es algo innato, que ni lo pensamos, en otros seres vivos no se da. En los insectos no se da. Es decir, no tienen esa capacidad para asociar hechos. Los roedores sí. Pues no sé por qué motivo, por el motivo que fuese, esos dos ratones, pues la primera vez que se ingirieron veneno,
se alimentaron de esa leche y se dieron cuenta que su sintomatología mejoraba, es decir, que ese malestar desaparecía, automáticamente hicieron la asociación. Y cada vez que comían veneno, iban y se comían la leche y no murieron por efecto de veneno, y se comieron mucho, comieron mucha cantidad. Pero vamos, claro, vamos a ver, volviendo al tema de esta plaga aquí que te has encontrado en Tenerife, generalmente uno se encuentra una plaga de cucarachas, generalmente en verano, ¿no? Correcto. Vale. ¿Cuándo nos encontramos las plagas de roedores, ratas y ratones? Tradicionalmente toda la vida, los picos, hombre, siempre hay algún ratón ahí todo el año, ¿no? Eso, pero los picos, es decir, grandes movimientos de roedores de los entornos hacia las zonas urbanas, típicamente, por lo menos aquí yo creo que en las islas de mayor tamaño, desde mayor relieve, ¿vale? Típicamente en primavera y en otoño. Es típico, ¿vale? Otoño alejado, es decir, otoño casi ya rondando noviembre, y diciembre, ¿vale? Y en marzo, abril suelen ser los 2 meses con los picos más altos. Pues este año en verano hemos tenido picos de incidencia superiores a los de la primavera. ¿Cuánto dura el embarazo de un ratón y de una rata? ¿Recuerdas que eso lo hablamos la última vez? Sí, pero no me acuerdo. Ya sabes que mi mente es tan limitada en ese sentido del recuerdo. 2, 3 semanas. O sea, 3 semanas. O sea, que se nos puede llenar una casa. Sí. ¿Y cuántas crías pueden dar? La media puede estar nos movemos entre 5 y 10 aproximadamente, ¿vale? Hay algunas veces que puede haber camadas un poco mayores, pero la media suele estar entre 7, 6, 7, 8, suele ser lo normal. Hay que decir una cosa. Roedores, nos encontramos varias formas de roedores. Nos encontramos el ratón, la rata, el conejo, sería un roedor, ¿no? Correcto, efectivamente. Sí. ¿Cómo se llama esto? Espinete. El cuerpo espín sería otro roedor. No, los puercoespines no son roedores. Ah, ¿no? No, aquí lo que llamamos típicamente el erizo, ¿te refieres? El erizo. Sí, ¿no son roedores? No, que va. Pues pensaba que eran roedores, ¿eh? Ni la musaraña, que mucha gente, sabes que tenemos una especie endémica, un endemismo, que es la musaraña canaria, ¿vale? Que la mira y parece un ratón por donde quiera que la mire. Bueno, parece un ratón. Si te vas al detalle, hay unas diferencias notables. Pero que si lo ves a simple vista parece un ratón. No veas la cantidad de veces que yo he visto gente confundir una musaraña con un ratón. Y ojo que las musarañas son especie endémica, están en peligro y hay que respetarlas, ¿vale? Hay que respetarlas porque además son muy beneficiosas, porque las musarañas son insectívoras. Se comen pequeños insectos y son muy beneficiosas para el hombre, ¿vale? Son difíciles de mirar, digámoslo así, difíciles de ver, pero son bastante beneficiosas. Con el tema volviendo a lo de los roedores, importante, ¿vale? Dado que, por lo que estoy explicando, las campañas, a lo mejor no, con seguridad no va a ser todos los eficientes que han venido siendo desde antaño, cambios de productos, menor dosificación, eso va a hacer que las incidencias con seguridad vayan a ir aumentando. Pues bueno, tus oyentes, en la medida de lo posible, ¿qué pueden ir haciendo? Buenas prácticas, ¿vale? Todos tenemos en casa el típico bote sifónico en el patio, ¿no? El sifón, el registro para el agua de lluvia o para el agua de fregado, ¿vale? Y todos de vez en cuando tenemos la manía de quitar la tapa, ¿no? Para que drene más rápido. Y luego, muchas veces, que yo me lo he encontrado infinidad de veces, ese registro se queda sin tapa. Eso es una puerta abierta para que cualquier rato de la alcaldía pueda salir por ahí, ¿vale? Lo digo millones de veces, por favor, que la gente lo haga. No hay nada peor entonces que un ratón en una despensa. No, para nada. Sí, total, no veas. Yo recuerdo, es que además comen de todo. Cuando vemos un ratón es que termina comiendo de todo, desde plástico, el tema eléctrico, papel, todo, absolutamente todo. Ya creo que la última vez que hablamos te lo dije, pero te sorprendería la cantidad de veces, por ejemplo, que se producen incendios, que se producen fallos eléctricos, que se producen retrasos en un avión, que se producen que un barco no pueda salir. Te sorprendería la cantidad de veces que eso está causado por roedores. Muy habitual, ¿eh? Es muy habitual. Muy, muy habitual.
Y son de ese tipo de incidencias que, bueno, muchas veces no se cuentan, no se dicen, pero que son hechos, es decir, son absolutas realidades. Yo, en cuadros eléctricos de hoteles, de comunidades, o sea, yo no sé, o sea, podré haber visto ratas o sea, electrocutadas, ¿no? Y provocando cortocircuitos, que si provoca un cortocircuito es lo de menos. En algunos casos llega a producir incendios también. O sea, eso lo he visto cientos de veces, pero cientos de veces, literalmente, literalmente. Y no es un tema menor, ¿vale? No es un tema menor. Yo, digamos, ver lo que es ver, solo lo he visto una vez, o sea, solo he visto un incendio provocado por, bueno, un pequeño conato de incendio, porque no fue un incendio de grandes proporciones, un conato de incendio provocado por un roedor en una vivienda. O sea, esas cosas, o sea, eso me ha pasado una vez, pero sí que recuerdo, y fue, si no recuerdo mal, fue Nico, en un piso, bueno, con roedores, ella muy preocupada, su pareja pues no le daba tanta importancia. Recuerdo además que querían hacerlo con mucha urgencia porque se iban de vacaciones, algo así fue. Y yo un poco explicándole que no era, o sea, que el tema de los roedores en una vivienda no era algo menor, no era algo gracioso. Recuerdo que me decía, no, por las mañanas me saluda, yo le saco una galleta y se come la galleta de mi mano, o algo así me decía él, una cosa así. Y yo, ojo con esto, que no es broma. Pues justamente en ese momento, empieza a salir un hilillo de humo, empezó un incendio de detrás de la nevera. Justamente en ese momento. Estábamos allí, bueno, fue un pequeño conato, movimos la nevera. Recomiendo siempre que a partir de ahí, ya yo cogí esa sana costumbre, tener en todas las cocinas de todas nuestras casas un pequeño extintor, ¿vale? Que por ahí se consiguen y se venden, que para un caso de ese tipo, pues es un recurso que vale su peso en oro, ¿cómo es el refrán? Es preferible tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿vale? Y yo en ese, o sea, lo recuerdo perfectamente porque cogí la sana costumbre y desde ese momento digo, bueno, siempre tengo un pequeño extintor en cocina porque uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿vale? Por ejemplo, la diferencia, porque vemos a veces esto de mezclar. Siempre pensamos, la rata es la hembra, claro. El ratón que es más pequeño es el macho, no tiene nada que ver, o sea, pertenecen a la misma familia, pero son muy distintos, ¿no? Sí, son especies completamente distintas, nada que ver. Es decir, cuando hablamos de ratones, hablamos de un roedor de pequeño tamaño, 30, 40, 50 gramos, bueno, 50, entre 30 y 40 gramos como mucho, ¿vale? Y las ratas son roedores de mucho mayor tamaño. Una rata de alcantarilla, una rata noruega media puede estar entre los 500 y 600 gramos. Y una rata la rata puede ser muy peligrosa y puede atacar y puede morder. El ratón es mucho más inofensivo. Sí, realmente o sea, a mí me han mordido 2 veces las ratas. Un ratón jamás me ha llegado a morder, incluso arrinconado. O sea, la diferencia de tamaño, que también tiene que tener en cuenta el comportamiento. Los roedores, cada especie tiene un comportamiento muy distinto. Los ratones, por ejemplo, son gregarios. O sea, viven en comunidad y viven más o menos pacíficamente. Las ratas son mucho más territoriales. Cuando hay mucho alimento, pues bueno, más o menos se pueden tolerar. Pero siempre hay castas, es decir, siempre hay una rata, que esto ya lo hablamos en su día. Siempre hay una rata que es la jefa, digámoslo así, y siempre suele ser una hembra, ¿eh? Es un poco la que marca, la que come primero, o la que si hay algo que no le gusta, digamos, le dice a algún lacayo, bueno, pruébalo tú y si no te pones me lo como yo. Ese tipo de comportamientos en ratas se da. O sea, está documentado y es bastante habitual que aparezca. Vale, pero vamos, que en ratas y ratones nada tiene nada que ver. Además, venimos luchando toda la vida, hombres contra ratas, ¿eh? Sí. Por eso yo creo que el hombre domesticó también al gato, ¿no? Y prácticamente es verdad que tenemos una mayor conexión con los perros, pero con los felinos nos vimos obligados a que era el mejor... decir, el mejor veneno contra las ratas eran los felinos. Sí, por supuesto. O sea, una de o sea, el perro
sea, digamos, está domesticado desde hace es mucho más antiguo. O sea, la domesticación del perro, la de los gatos es muchísimo más reciente. Por eso, bueno, el gato, digamos que es más arisco, es más va a su bola. Lo habitual es que un gato vaya más a su bola que un perro, ¿vale? No es más que, o sea, el motivo es la diferencia en los años que se viene domesticando. Y en su día los perros se utilizaron, o los primeros perros que se domesticaron eran perros de trabajo, es decir, básicamente para ahuyentar a otros depredadores, como perros de trabajo. Y exactamente lo mismo ha pasado pasó con los gatos. Originalmente eran animales de trabajo, es decir, que se domesticaron precisamente para que sirvieran y por ejemplo en viviendas, pues bueno, mucha gente todavía nos dice, suele referirse a los gatos como competencia nuestra para el control de roedores, y la verdad es que suele ser así. Son efectivos, ¿no? Salvo que el gato esté bien alimentado. O sea, te sorprendería la cantidad de veces que yo he visto a un gato con un ratón en la boca, ¿vale? Que llega a la puerta, ¿no? Al patio, lo que sea, llega a la puerta, se pone así sentadito o araña para que venga el dueño o la dueña a felicitarlo por su éxito en la casa. Suelta en ese momento, una vez que ya ha tenido su reconocimiento, suelta el ratón y ese ratón corriendo claro, para adentro. Ya no le hace ilusión porque está bien alimentado. Claro, pero Claro. Con el tema de las plagas, dice, ha sido preocupante en esta fecha el tema de las plagas. ¿Cuándo podemos considerar, porque te tienes que haber encontrado de todo, llega sobre todo en alcantarillas y demás, cuántas ratas pueden estar bajo nuestros pies? ¿Cuántas ratas? Bueno, sí. ¿Cuántas ratas deben estar sobre nuestros pies? O sea, bajo nuestros pies, en la red de alcantarillado. Bueno, la estimación... Yo me imagino la gente que tiene que bajar abajo, cuando tienen que hacer trabajos de alcantarillado, lo que se tienen que encontrar ahí. Sí, bueno, al final... Entre cucarachas y ratas. Al final acabas por acostumbrarte, ¿eh? O sea, ya yo en ese sentido estoy bastante... A ver, veo algo, de repente me sale algo por un lado y me asusto, normal, como todo. Pero que estoy más que acostumbrado ya al tema de los roedores. Al final todo acaba siendo callo, te acaba siendo un callo y te acostumbras. Pero vamos, o sea, lo inimaginable, para que tengas una idea, normalmente una población controlada de ratas, hablo de ratas de alcantarillado, ¿vale? Se puede considerar que una población está controlada cuando tienes una media de entre 2 y 3 por habitante. 2, 3 ratas por cada habitante, o sea, que nos superan en número. Sí, claro, por supuesto. Pero vamos, que eso es una población controlada. ¿Vale? Y ojo, que cuando hablamos, nosotros siempre insistimos mucho, ¿no? Cuando hablamos de control de plagas. O sea, toda la vida tradicionalmente se asociaba a nuestro sector el término exterminio. Exterminar. No siempre exterminar, ¿vale?, es la mejor solución. No siempre el exterminio es la mejor solución. A día de hoy siempre es preferible hablar de un control, es decir, de llevar las poblaciones tanto de insectos como de roedores a umbrales que se puedan considerar tolerables, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de las redes de alcantarillado, la presencia de ratas o una pequeña presencia de ratas y de insectos como las cucarachas es beneficiosa, ¿vale? ¿Por qué? Te evitan obstrucciones, por ejemplo, con el roer esos sólidos, pues evita que se acumulen, que haya obstrucciones, aunque parezca una tontería, pero es así. Sabes que la descomposición orgánica, uno de los gases que más se genera es el metano, ¿vale? Pues el caminar, el movimiento de insectos y sobre todo de los roedores de un lugar para otro ayuda a que esa, digamos, no se formen, digamos, que el gas se disperse y no se formen burbujas de gas. No sería, aquí en Canarias no es muy habitual, yo he pasado 1 o 2 veces, pero en lugares, por ejemplo, tú lo tienes que saber, por ejemplo, en lugares donde, en Europa o en América, donde hay mucho frío, ¿vale? En épocas de mucho frío, que la movilidad de los roedores no es tan alta, es típico que haya pequeñas explosiones en redes de alcantarillado, precisamente porque se forman burbujas de metano, se forman
o sea, el metano queda confinado y una pequeña chispa, lo que sea, y ¡pum!, una deflagración y venga la tapa, sale volando 2 metros. Eso todo lo hemos visto en las películas americanas, ¿no? Lo tienes que haber visto alguna vez, las típicas, las tapas de alcantarillas saltando por los aires, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí es cierto que en América es muy habitual que por las canalizaciones, que no son alcantarillas, que son auténticas carreteras subterráneas, pues además de las aguas residuales también vayan, por ejemplo, tuberías de agua caliente, de calefacción o tuberías de gas, ¿vale? Pero bueno, no en pocas ocasiones también hay deflagraciones por burbujas de metano que las ratas no han ayudado a Otra cosa de las ratas, ya que estamos llegando al final, José Manuel. ¿Es cierto que cuando una rata te está mordiendo, te va soplando y tú no te enteras si estás durmiendo? ¿Qué hay de mito y de realidad en eso? Como en casi todo, ni una cosa ni la otra, ¿vale? Ni una cosa ni la otra. Generalmente una rata no ataca si no se siente amenazada, ¿no? No. Bueno, hay determinados casos en los que si entras en su territorio o si tienes familias o crías cerca, sí puede llegar a atacar sin que haya una amenaza explícita, es decir, sin que tú trates de arrinconar ni muchísimo menos, sino simplemente un ataque preventivo. Eso yo lo he llegado a ver alguna vez, ¿vale? Mordedura. O sea, a mí, por ejemplo, en los dos casos han sido simplemente defensivas, ¿vale? Pero sí que hay, digamos, yo lo que yo he podido ver, lo que he podido analizar documentado, es decir, no lo que se oye o se dice, que la gente habla y dice, o sea, dice muchas cosas, ¿no? Lo que está documentado, sí es cierto que ha habido personas, por ejemplo, que han perdido parte de los dedos, parte de la nariz, los labios, por ejemplo, por mordedura de rata, pero siempre, o sea, por lo menos lo que yo he tenido la oportunidad de leer o de ver documentado, siempre en personas con problemas, ¿vale? Personas impedidas, en estado semicomatoso, ese tipo de cosas, ¿vale? En una persona, digamos, con el 100% de sus sentidos, eso yo no lo he visto nunca, no lo he visto. Lo he escuchado, como todos, alguna vez, las típicas cosas que se comentan por ahí, pero yo ni lo he visto y tampoco he tenido la oportunidad de leerlo en ningún informe, en ningún estudio. Madre mía, pues yo creo que vamos a tener una segunda parte para hablar de estos roedores, ¿eh? Porque sí, siempre es apasionante. Sí, es un mundo. Yo siempre que hablamos me sale, o sea, me aparecen vienen a mi mente recuerdos de 21 años de servicio, y uno tiene anécdotas para todo, ¿no? Tengo muchas anécdotas, prácticamente con cualquiera, algunas graciosas, otras no tan graciosas, pero bueno, que al final, bueno, si las miras con... Otro día te comento una anécdota, digamos, cómo fue mi cura de espanto. ¿Me lo recuerdas otro día o te lo tendré que recordar yo? Que sí, me lo tendrás que recordar tú sabes cómo es mi mente. Vale. Yo creo que nunca alguna vez te he comentado cuáles han sido, o en antena, bueno, si si alguien lo recuerda, que lo comenta a través de las redes, ¿no? Pero creo que yo nunca he hablado de cuáles fueron mis curas de espanto para las cucarachas, la periplaneta, que es la grande, y las ratas. Yo creo que nunca he comentado esas anécdotas. ¿Cómo superé yo? O sea, ¿en qué me vi metido? ¿En qué situación me vi metido para superar completamente el miedo? Pues nada, nos lo vas a contar próximamente. Te deseo un feliz fin de semana, lejos de todas las plagas, José Manuel, ¿eh? Bueno, no tan lejos, que uno vive de eso. Bueno. Muchas veces, que sirva de broma muchas veces a mis hijos cuando los llevo por la calle y tal, que ven una cucaracha y claro, papá tienen esa tendencia natural a pisarla. Yo siempre les digo, no, por favor, no la maten, que es un contrato, como se suele decir. Total. Nunca se sabe a dónde puede llegar. Total. José Manuel, volvemos en 7 días, el próximo viernes. Venga, un abrazo. Cuídense, feliz fin de semana. Adiós. Chao.